Bueno, lo primero, bienvenidos, ¿eh? Bienvenidos a esta parroquia del Juncal, de Irún, en donde veneramos la imagen de la Virgen del Juncal, que como habéis escuchado, ¿no?, en esa presentación que nos han hecho, es antiquísima, es del siglo XII, ¿no?, y lo cual nos habla de las raíces profundas de nuestra fe. Pero también es verdad que raíces profundas de la fe no basta únicamente con que que nuestra fe tenga una gran tradición, porque tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos, tus tatarabuelos, todos tus antecesores transmitieron la fe, ¿no? Pero también es importante que vosotros ahora la hagáis vuestra. Entonces yo entiendo que estamos en un momento en el que hay muchas dudas, un momento en que un joven de vuestra edad pues está así, tengo una tradición cristiana, pero estoy bombardeado de dudas. Entonces no me vale únicamente la tradición, sino yo también necesito buscar unas razones de la fe, que poder dar razón de la fe y poder también tener una experiencia personal. Entiendo que las dos cosas son necesarias. Sí, la tradición, pero también un encuentro personal en el que tú lo actualices. A mí me encanta que que tengáis la iniciativa desde el colegio de las teresianas, ¿no?, pues de decir, venga, vamos en la clase de religión y hacemos una visita como esta y formulamos preguntas. Me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque eso supone que hay búsqueda, que no es quedarnos con los brazos cruzados, que es decir, venga, vamos a intentar buscar respuestas a tantas preguntas que tenemos. Y yo, en la medida en que pueda, pues encantado. Luego vamos a aprovechar el tiempo, y vosotros las preguntas que habéis preparado, pues a por ellas. Venga. ¿Por qué cree que cada vez hay un mayor alejamiento de los jóvenes a la Iglesia y a Dios? A ver, la verdad es que yo creo que no es únicamente de los jóvenes, ¿eh? O sea, yo creo que vivimos en un tipo de cultura en la que, pues hay un gran montaje materialista. El mundo ha desarrollado mucho el bienestar. Pues nuestros abuelos, nuestros bisabuelos lucharon por la supervivencia. Nosotros tenemos todas las necesidades vitales muy cubiertas, vivimos en el bienestar y entonces fácilmente vivir en el bienestar nos puede hacer, pues como que yo no necesito de Dios. No necesito de Dios porque tengo mis aspiraciones inmediatas, las tengo cubiertas. Y yo creo que eso es un gran engaño, que es que el hombre sustituya su deseo de Dios por el bienestar. Y creo que eso, yo algunas veces he puesto el siguiente ejemplo que os va a llamar la atención, Imagínate un perro de caza, un perro de esos que son de raza, ¿no? De esos que ha nacido y está entrenado para que cuando pasa ahí una perdiz o una becada, el perro se le pone las orejas tiesas y se pone en modo caza, ¿no? Porque es de raza, porque para él la caza es así, ¿no? Pero imagínate tú que a ese perro le coges, le pones una cadenita y durante mucho tiempo le das todos los días un par de kilos de carne. Vamos, el perro se pone gordo, el perro se olvida de la caza y un día el perro pues pasa por allí una becada y ni se le ponen tiesas las orejas ni nada, porque ha perdido su raza de cazador, ¿sabes? Ha perdido su raza, se ha convertido en un perro absolutamente domesticado. Este ejemplo me sirve para entender qué nos ha podido pasar a nosotros. El hombre ha sido creado para hacerse las grandes preguntas, para preguntarse por qué sentido tiene esta vida, qué sentido tiene la existencia, quién ha creado el mundo y después de la muerte qué hay, ¿sabes? Lo lógico es que una persona se cuestione todo eso. Pero claro, cuando resulta que te han puesto una cadenita y te la han dado todo hecho y tienes lo que quieras y el bienestar y ahora tengo el iPad y ahora me entretengo con esto y luego tengo la serie de Netflix y luego esto y luego, ahora me tomo unas gominolas, ¿sabes? O sea, es que sin darnos cuenta, nos vamos aburguesando y perdemos esa búsqueda innata que tenemos todos de Dios, O sea, que es que hemos nacido con esa búsqueda de Dios, pero el materialismo, la comodidad, el bienestar, el tenerlo todo absolutamente nos quitan. Yo pienso que esta es la razón, ¿sabes? Esta es la razón. Los jóvenes, ojo, y no solo los jóvenes, y los adultos, y los de la tercera edad también,
que es mucho más fácil pues, irse de excursión con el inserso, esto, lo otro, porque es bueno tener un horizonte de vivir bien, tener bienestar y sustituyendo a las grandes preguntas de la vida. A por ello. ¿Por qué está mal visto que alguien practique la eutanasia? ¿Por qué es malo no querer que alguien sufra una muerte dolorosa? Bueno, entramos, si quieres, en ese debate concreto, ¿eh? Yo sé que en este momento en España pues está metido, o debiera de estar metido, el debate de la eutanasia, porque ahora con la historia del coronavirus me parece que es el escenario perfecto para que nadie debata de nada y nadie aborde problemas serios, sino que todo el mundo esté alarmado y nadie piense, ¿eh? Pero bueno, lo lógico es que cuando una nación tiene en trámite parlamentario, ni más ni menos, una ley de eutanasia, un supuesto derecho al suicidio, ojo, eso es un cambio de parámetro que lo lógico sería que estuviésemos hablando bastante menos del coronavirus y bastante más de esto, me parece a mí, ¿sabes? Porque es un problema de fondo, de planteamiento de la vida. A ver, fijaros una cosa. Hay una línea divisoria muy grande, una línea divisoria evidente, que es la diferencia entre morir y matar. La diferencia entre morir y matar es infinita. Es muy diferente. Es muy diferente morir y matar. Entonces, la diferencia entre la eutanasia y los cuidados paliativos, supongo que la expresión cuidados paliativos os sonará y será familiar a vosotros. La diferencia entre la eutanasia y los cuidados paliativos es que los cuidados paliativos ayudan, acompañan a una persona que está en la fase final de su vida para ahorrarle sufrimientos, para evitarle dolores innecesarios o angustias innecesarias, etcétera, etcétera. Le está acompañando para que no sufra y al mismo tiempo tenga, se dice hoy en día, ¿no?, la calidad de vida que tiene que tener alguien para despedirse de su familia, estar con los demás, vivir ese momento último de su vida con dignidad, espiritualmente también reconciliándose con Dios, preparándose para su encuentro con Él, estando con mi familia. Y los cuidados paliativos lo que hacen es estar acompañándote para limitar al máximo los dolores y sufrimientos. Pero es que la eutanasia es otra cosa. La eutanasia la eutanasia es ella la que causa la muerte. Es ella la que causa la muerte. O sea, es decir, se trata de, pues, por ejemplo, una inyección o una pastilla para que alguien muera. Me explico, son dos cosas bien distintas. Entonces, claro, alguien viene y dice, es que yo tengo derecho al suicidio. ¿Derecho al suicidio? A ver, yo la palabra derecho al suicidio no la entiendo. No la entiendo. Y sobre todo, a ver, claro que hay personas que se suicidan, pero decir que alguien tiene derecho al suicidio es decir que el Estado, la administración, el resto de la sociedad tiene obligación. Claro, si yo tengo derecho a suicidarme, entonces la sociedad tiene la obligación de matarme, o sea, de aplicar lo que haya que matar entonces nos convertimos de repente en cómplices. No sé si sabéis una cosa, para que os hagáis una idea. Ha habido médicos en la historia de la humanidad en los que, en los países en los que existe condena a muerte, pena de muerte, que todavía hay muchos países que por desgracia mantienen la pena de muerte. Claro, ¿quién ejecuta la pena de muerte? ¿Quién es el que la ejecuta? Entonces ha habido estados que piden que sea un médico el que ejecute la pena de muerte, ¿no? Pues que ese estado dice, bueno, pues que sea este médico el que mediante una inyección, mediante un tal. Y los médicos que son fieles a su código deontológico se niegan a ser ellos los que, sirviéndose de su conocimiento médico, ejecuten ninguna pena de muerte. Dicen, oiga, yo estoy para curar. Usted no me pide a mí que yo mate. O sea, forma parte, ¿no?, de la sensibilidad de un médico, de su código deontológico, su acción terapéutica o por lo menos aliviadora. Pero entonces ha habido médicos que se han plantado frente a un Estado que les pide que yo ejecute una pena de muerte. Búsquese usted un verdugo que desde luego no será médico en absoluto, no puede ser médico porque va en contra de la vocación médica, ¿no? Entonces, fijaros bien esto.
los primeros que están en contra de la eutanasia, ¿sabéis quiénes son? Los médicos. La Asociación Médica Mundial se ha pronunciado contundentemente en contra de la eutanasia, porque pedirles a los médicos que maten es algo totalmente contrario a su ser. Ya sabemos que en una nación es tan grande que siempre será fácil buscarse 5 o 6 médicos que por dinero, y déjate de códigos deontológicos, pues se especialicen en la eutanasia, como algunos se buscan por ahí que se especialicen en el aborto. Pero la inmensa mayoría, digo inmensa, pero vamos, la inmensa mayoría de los médicos se han negado a ser ellos pues los que utilicen sus conocimientos médicos contra la vida, ¿no? Por lo tanto, yo diría con respecto a esa pregunta, a ver, hay una diferencia, hay una frontera muy grande entre el morir y el matar. Y no es cierto, fíjate, se recurre a la eutanasia bajo la justificación de que hay que tener compasión de alguien que esté sufriendo. Bueno, perdón, esa compasión de alguien que esté sufriendo se encauza a través de los cuidados paliativos, que son los que ayudan a alguien a no sufrir. Pero aquí pasa una cosa, pasa que es una paradoja que una nación como la nuestra apruebe una ley de eutanasia cuando no existe una ley de cuidados paliativos. O sea, es decir, cuando todavía no se ha legislado en España, pues el hecho de que los cuidados paliativos formen parte del derecho de todos los españoles, pues dentro de la sanidad. Es verdad que existen algunos hospitales que han ido desarrollando los cuidados paliativos, pero, por ejemplo, alguien que hace el MIR, o sea, dentro de la medicina pública, no existe una especialidad de cuidados paliativos. No existe todavía. Existe a título privado, pero no a título público. Entonces, hay un tanto por ciento muy alto de la población que todavía, de facto, no puede acceder a los cuidados paliativos. Y entonces, claro, el riesgo es que esas personas recurran a la petición del suicidio y, claro, les van a salir mucho más baratas al Estado. Obviamente es mucho más barato aplicarle la eutanasia a alguien que recurrir a los medios paliativos, que requieren, obviamente, un tipo de coste muy superior. Luego, fíjate, un Estado que recurre a la eutanasia sin haber abordado los cuidados paliativos, obviamente está conduciendo a las personas a una situación límite. Y aunque no es eso lo que me has preguntado, pero te voy a dar también otro dato más. Esto se reivindica como la libertad. Yo tengo derecho a hacer lo que quiera. Pero de facto, luego, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo contrario. Una persona que, pues, de una edad avanzada, que ve que su cuidado está generando un gran sacrificio en la familia, pues que es muy dependiente, que las personas en la familia tienen que cuidarla, que hay que hacer un gran sacrificio, y él no le gusta dar guerra, a nadie le gusta dar guerra, a ninguno de nosotros nos gusta que los familiares se estén sacrificando por nosotros. Esa persona, si se aprueba una ley de eutanasia, va a sentir una presión tremenda para decir: tendré que irme de aquí y dejar de dar guerra a la familia, ¿sabes? Tendré que pedir la eutanasia porque yo veo que mi familia se le está complicando la existencia por cuidarme. Es que al final hay una especie de presión subliminal en las personas enfermas en el momento en que se presenta una ley de eutanasia. Es como si hubiese una voz en off que les estuviese diciendo: estás dando mucha guerra, hay una ley de eutanasia, si tú recurrieses a ella ibas a liberar mucho a tus hijos y a tu familia. A ver, es terrible someterles a los enfermos a esa presión subliminal. Un Estado, una sociedad, tiene que ser capaz de cuidar a sus enfermos, a sus mayores, por la dignidad que tienen, sabiendo que el cuidarles nos va a hacer un bien a los que les cuidamos, porque eso es así. Porque cuando tú cuidas a una persona, el primer beneficiado eres tú. Eres tú. Que al estar cuidando a alguien, pues mira, eres menos egoísta. Te estás privando de otros muchos males, que pues igual si no estuvieses cuidando a esa persona estarías por ahí de juerga, vete tú a saber, que nos hace mucho bien, ¿no? Hacer el bien, nos hace mucho bien. Entonces, bueno, pues creo que este debate, ¿no?,
que debiera de haber y que se oculta, ¿no? Pues por toda la frivolidad, por toda la frivolidad, nos debiera hacer pensar de que es muy grave que en una nación se introduzca pues la eutanasia como si no estuviese pasando nada. Y son muy pocas personas las que se atreven a decir, ¿no? Y muchas las que ocultan que el primer estado del mundo en aprobar la eutanasia fue la Alemania nazi. Fue el primer estado en el mundo que aprobó la eutanasia. Y por cierto, al mismo tiempo, una ley de protección de animales. Eso lo hizo la Alemania nazi, fue el primer estado en el mundo. Y eso se oculta. Eso es una cosa en la que no se dice, ¿sabes? Entonces digo yo que algo tendrá que ver los principios, ¿no? Aquellos principios de aquel nazismo, de aquella imagen del superhombre, de un superhombre en el que las razas inferiores sobraban y teníamos que apostar por los fuertes, por los triunfadores, ¿no? Esa imagen del Nietzsche, del superhombre que fue la que inspiró el nazismo, algo tendría que ver con la ley de eutanasia. Y eso hoy en día pasamos como sobre ascuas sin abordar esa cuestión. ¿Qué le diría a una persona que quiere abortar? A ver, ¿qué le diría a una persona que quiere abortar, ¿no? En primer lugar, voy a decir una cosa. No sé si sois conscientes de que otro de los signos de los tiempos de la gran crisis que tiene Occidente en este momento es la crisis de natalidad. Occidente no transmite la vida. Hay una crisis de natalidad como nunca había existido. La población envejece tremendamente. Gracias a la inmigración, si no fuese por la inmigración, vamos, es que sería imposible sostener ni las pensiones, ni nada por el estilo. La inmigración es la que salva a Occidente en su gran crisis, ¿no? Entonces, eso acontece por alguna razón puntual, alguna razón concreta económica. Obviamente la economía influye, pero vamos a ser claros, no es la razón principal. Nuestros padres y nuestros abuelos tenían circunstancias económicas mucho más complicadas y su valentía a la hora de transmitir la vida era muy superior. Claro que habrá elementos pues coyunturales, ¿no? Pues técnicos que influyan, pero que no nos quepa la menor duda de que yo creo que un factor fundamental a la hora de explicar la crisis de natalidad es que la vida se transmite cuando existe esperanza, cuando uno tiene ideales, cuando apuesta por la vida, cuando uno no tiene esperanza, cuando uno ha apostado por el bienestar, bueno, vivir bien y no complicarte la vida, porque vamos a ser claros, los hijos complican la vida. Nos complican la vida. Nosotros hemos complicado la vida a nuestros padres, y nuestros padres han dicho, pues me complico la vida, porque en esta vida merece la pena complicarse la vida por algo que merece la pena. Claro, cuando uno tiene un horizonte de vida en el que dice, yo quiero vivir bien, si tu horizonte de vida es querer vivir bien, posiblemente renuncies a la paternidad y a la maternidad, porque eso te va a complicar la existencia. Te va a limitar tus horarios, totalmente, te lo va a limitar, te va a cambiar tus vacaciones, te lo va a cambiar todo. Y luego además vendrán los disgustos, luego vendrá un disgusto, y otro disgusto, ¿no? Bueno, entonces, algunos por miedo a sufrir, renuncian a amar. Lo que pasa es que luego sufren por no amar, que esa es otra. Por miedo a sufrir, renunciamos a amar. Ya, pero luego sufres por no haber amado y vives amargado. O sea, esta es la realidad de Occidente, ¿no? Que le tiene miedo a la vida porque no tiene esperanza y entonces no da la vida. Hay una gran crisis de natalidad porque yo creo que nos faltan grandes ideales y el que está enamorado de la vida y el que tiene una esperanza de transformar la historia transmite la vida, ¿no? Apuesta por la vida. Bueno, eso en principio. Yo ya sé que luego existen circunstancias especiales, ¿no? Pero creo que esto está de fondo. Luego viene el tema del aborto. Viene el tema del aborto.
Que vamos a ser claros, que muchas personas recurren sencillamente al aborto, recurren pues como pues dentro de esa mentalidad anticonceptiva. Pues yo no quiero tener, no quiero complicarme la vida con una descendencia, si me quedo embarazada, pues como porque han fallado los anticonceptivos, recurro al aborto como un método último dentro de esa lógica cerrada a la vida, ¿no? Yo creo verdaderamente que, ¿os acordáis que hubo una red social antes de Instagram y todas estas cosas que se llamó el 20? No sé si os acordáis de ello. Había una red social que se llamaba el 20, que además era para jovencitos, como vosotros, o más jóvenes todavía. Se llamaba la red del 20, y luego cerró, si no me equivoco. Me parece que eso bueno, pero el 20 decían que ese nombre se podía un poco parafrasear de la siguiente manera: es un tú en ti, es un tú en ti, o sea, es decir, a ver, una vida en el seno materno no eres tú, es un tú en ti, con lo cual yo no soy dueño de la vida, ¿me explico? O sea, es que pensar en cómo gestionar un embarazo como si pues la vida humana en el seno materno fuese parte de mi cuerpo y yo con mi cuerpo puedo proceder según mi conveniencia, a ver, no es correcto. Es un tú en ti, es un ser humano que tiene una dignidad que no está recibida de ti, no, tiene una dignidad en sí misma, por sí misma. Entonces, claro, yo creo que esto es importantísimo, ¿no? Hacer la afirmación, o sea, caer en cuenta de que la dignidad del ser humano no soy yo el que se la doy, la tiene en sí mismo. Dios se la ha dado en su ser, ¿no? Entonces creo que esto es muy importante. Es que la dignidad del ser humano no nace de mí. Es una dignidad ante la que yo me arrodillo. Una madre se arrodilla ante la dignidad de su hijo. Y ojo, es su hijo. Y aunque en un momento determinado pues, le pueda complicar tremendamente la existencia, ese hijo necesita de la madre, y ojo, y esa madre necesita del hijo, y ese hijo que en un momento determinado le pone patas arriba a todos sus planes, será un designio de Dios para su salvación el día de mañana. Estoy convencido de ello. Será el designio de salvación, y ese niño salvará a esa madre el día de mañana. Estoy seguro de ello. ¿Crees que la Iglesia se ha actualizado en los nuevos tiempos? ¿Cómo hace la Iglesia para atraer a los jóvenes y si lo está haciendo bien? Bueno, obviamente decir que lo estamos haciendo bien y ver que nuestros resultados son tan pobres, pues sería estar ciego, ¿no? Lo que sí que os puedo decir es que la Iglesia sufre, porque la Iglesia es madre, y cuando tú ves que a tus hijos no estás consiguiendo transmitirles lo que entiendes que es un tesoro, sufres, como también sufren vuestros padres. Cuando los padres sufren, pues porque uno dice, para mí lo más sagrado no consigo transmitírselo a mi hijo, y sufres con ello. La Iglesia sufre. Y a la hora de ver cómo acertar, pues también estamos un poco atentos, porque observamos que el Espíritu Santo, que existe y actúa y no está en paro en ningún momento, el Espíritu Santo suele suscitar iniciativas muy interesantes, muy creativas, de encuentro para encontrarse con los jóvenes en nuevas formas de catequesis, que algunas han venido de Estados Unidos, otras no sé qué. O sea, vemos que están surgiendo iniciativas a las que estamos muy atentos. Oye, que dicen que aquí hay una catequesis no sé qué que está funcionando, que se llama Life Teen no sé qué. Oye, que dicen que aquí hay un movimiento de encuentro con los jóvenes que se llama EFETA, que estamos súper atentos, porque entendemos que tenemos que transmitir el mensaje de Jesucristo, un mensaje de 2000 años, pero en formas nuevas. Fíjate eso, la Iglesia está llamada a ser muy fiel al mensaje de Cristo de hace 2000 años. No puede decir, venga, voy a cambiar el mensaje para adaptarlo a la gente, a ver, ¿qué queréis? ¿Cómo os gustaría que fuese el Evangelio? Venga, vamos a hacer un Evangelio conforme a la sensibilidad de este momento. Venga, ¿qué va a ser esto? ¿Qué guay va a ser esto? Eso no podemos hacerlo. Si hiciésemos eso, dejaríamos de ser cristianos. Nosotros tenemos que predicar el cristianismo, el de Jesucristo, pero
en las formas, en los modos, en cómo llegar, en la creatividad. Tenemos que ser muy creativos, claro, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, a través de las redes sociales, a través de nuevas formas de encuentro, a través de esta comunicación en las que uno dice, oye, que ha habido una experiencia buena en no sé qué sitio, vamos a por ella. Que en otro tiempo nos costaría mucho el poder llegar a tener noticia de que está funcionando en Inglaterra, pero hoy en día con facilidad pues se puede hacer eso, ¿no? Entonces, que sepáis que en el seno de la Iglesia está habiendo una gran comunicación de iniciativas que por aquí y por allá parece que funcionan. Luego, hace falta también, os voy a decir una cosa, que para que la Iglesia pueda evangelizar a los jóvenes necesita de otros jóvenes. Luego permitidme que devuelva también un poco la dejada al ancho, como se dice ahí. O sea, a ver, si la Iglesia no evangeliza a los jóvenes como debiera, también es porque necesitamos de vosotros para evangelizar a los jóvenes. Bueno, porque aquí todos somos necesarios y la Iglesia no es el obispo, no, somos todos. ¿Qué es lo más difícil de dedicar su vida a Dios? Lo más difícil, a ver, vamos a ver, en la vida existe la cruz. No sé si habéis oído hablar de ella, ¿no? En la vida existe la cruz. La cruz está siempre presente en todas las cosas. No hay gloria sin cruz. No hay una vocación hermosa que no suponga cruz y sacrificio. Y las cosas no suelen salir como a ti te gustaría, como tú soñarías. No, las cosas salen con muchas contradicciones, unos te comprenden mal, otros no sé qué, otros no sé cuánto. Es decir, llevamos un tesoro que es el Evangelio de Jesús, pero hay que asumir que ese tesoro que llevas entre manos va a tener problemas. Pues porque las cosas siempre son problemáticas, ¿sabes? Va a tener problemas. Primero por los rechazos de la gente, otras veces porque dentro de tus propias filas también hay incomprensiones, otras veces porque el mundo anticristiano ataca el cristianismo. Va a tener problemas. Otras veces porque uno mismo no es tan maduro y santo como quisiera. Yo muchas veces os voy a decir que digo, si yo fuese pues San Francisco de Sales, si yo fuese más santo, pues esto igual iría mejor. O sea, a ver, o sea, que también una de las cosas que también te puede hacer a ti sufrir es tu propia pequeñez. Tu propia pequeñez, ¿no? Pero yo creo que con todo y con eso, ¿sabes, no? Tenemos que decir, a ver, yo apuesto por ser fiel y apuesto por seguir evangelizando, porque creo que de verdad lo más grande que podemos hacer en esta vida es ser instrumento de Dios para que otro se acerque a Él. Y esto también lo podéis hacer vosotros, Fíjate, repito esto que me parece muy potente. Que tú puedas ser un instrumento de Dios para que alguien se acerque a Dios es la obra más grande que puedes hacer en esta vida. El día que nos presentemos delante de Dios, ¿no? En ese momento, ¿no?, en el que toda nuestra vida aparece ante la vida de Dios, puede decir el Señor, yo por lo menos intenté acercar a algunos a ti. Eso será tu medalla, por decir una manera, ¿no? La medalla más grande que puedes hacer, ser instrumento para que alguien se acerque a Dios. Eso es importantísimo. Nunca ser ocasión, antitestimonio o escándalo para que los demás se puedan alejar de Dios, que eso también ocurre, O sea, que yo nunca dé un antitestimonio que por mi culpa la gente se aleje de Dios. Y al contrario, que por un testimonio de vida, que por mi forma de ser, contagie fe y contagie amor a Dios. Eso es lo más grande que puedas hacer en esta vida. Ahora, tendrás cruces, tendrás problemas, las cosas nunca te saldrán redondas, porque las cosas no salen redondas nunca. Eso queda para el cielo, ¿sabes? Eso queda para el cielo. Aquí todo siempre es pues bien, pero abrazando la cruz. A ver. ¿Por qué decidiste ser sacerdote? Bueno, a ver, voy a decir que habría dos maneras, ¿no?, de plantear eso. ¿Yo por qué decido ser sacerdote? Parece que planteada la pregunta así, el ser sacerdote es un oficio, como podría ser periodista, como podría ser abogado. Yo puedo elegir ser sacerdote como ser abogado o ser arquitecto. Creo que no es así. Creo que en el caso del sacerdocio, como en otras vocaciones, ¿no?,
también a la vida consagrada, etcétera, creo que hay una llamada personal de Jesucristo. Hombre, yo no creo que exista una llamada personal de Jesucristo para que uno sea abogado y no arquitecto. Hombre, eso yo creo que uno lo discierne más desde sus sensibilidades y lo discierne también más desde, oye, pues en este momento parece que sobran abogados y faltan arquitectos. Entonces, bueno, voy a coger una carrera que tenga más salidas. No voy a coger esta carrera que parece que hay mucho paro. Lo lógico es que uno tenga en cuenta esos criterios a la hora de elegir una cosa o la otra. Pero en el caso del sacerdocio eso no es así. En el caso del sacerdocio hay una forma, ¿no? Hay muchas formas, bueno, muchos caminos, ¿no? Pero en el fondo, para que Jesús te haga entender, como hizo con los 12 apóstoles, que ha pensado para ti una forma muy concreta, ¿no?, de entregar tu vida, en la que el núcleo de tu corazón, el núcleo de tu corazón sea directamente para Dios. Con una vida célibe, es decir, renunciando a un matrimonio, que es algo muy santo y muy bueno, pero renunciando a un matrimonio para que el núcleo de tu corazón esté entregado esponsalmente a Dios, y dentro de esa forma de amar, pues en mi caso, a través del ministerio sacerdotal, pues nos puede hacer fecundos con un tipo de paternidad, un tipo de paternidad que en el fondo da vida al mundo, porque es que un sacerdote vive una paternidad, tiene un desposorio y vive una paternidad, y la paternidad es, bueno, dar a luz la vida de gracia dentro de nosotros, ¿no? Hacer que Dios viva en nosotros. Entonces, claro, tú lanzas la pregunta esa, ¿no? ¿Por qué tú has elegido ser cura? Hombre, es verdad que al final tú dices que sí, pero fíjate, yo tengo, ¿no?, una conciencia muy clara de que no fue una iniciativa mía, que es más, cuando el Señor vino y me puso eso delante mío, eso me supuso una crisis porque uno tiene ya hecho en la vida, como siempre, tus planes, has hecho tu castillo de naipes, te has imaginado las cosas así y asao, ¿no? Y yo cuando tenía vuestra edad, ni se me había pasado todavía por la cabeza el ser cura. Eso se me pasó pues allá por el segundo bachillerato. Hasta entonces ni se me había pasado a mí por la cabeza. Y claro, has pensado otras cosas y cuando de repente ocurre eso, te sientes quebrado, ¿no? Bueno, quebrado, te saltan por los aires tus planes. Pero sí os puedo decir que en aquel momento que los planes me saltaron por los aires, al mismo tiempo que me costaba mucho eso de ser cura, porque, hombre, tenía otros planes, ¿no? Me costaba mucho, pero al mismo tiempo yo me daba cuenta que tenía que ser Jesús el que me llamaba, porque al mismo tiempo algo que me costaba tanto me daba mucha paz y alegría, el que Jesús pudiese pedirme entregar la vida para ser sacerdote. Entonces yo decía, ¿cómo algo que me cuesta tanto al mismo tiempo me da una paz y una alegría tan grande? ¿O esto es de Dios o yo me he vuelto un poco... me he vuelto loco, porque es que, no sé, ¿os acordáis de ese pasaje de la Biblia en el que estaba Moisés delante de la zarza ardiendo y dice, ¿cómo es posible que esta zarza arda y no se consuma? Pues yo decía, ¿cómo es posible que algo me cueste tanto a mí, porque tengo otros planes, ¿no?, pero al mismo tiempo me dé tanta paz y alegría? Pues debe ser Jesús el que me lo pide, debe ser Jesús el que me da esta vocación, porque la verdad es que es algo que en mi vida no me ha costado. Me explico, y dice, joder, y te ha costado mucho, y has tenido que... No, o sea, que cuando Dios te da la vocación, eres feliz, ¿sabes? Eres feliz, Yo creo que la palabra vocación es la que explica ser cura. Si alguien viniese y dijese, yo no es que haya sentido una llamada de Jesús, ¿no?, pero yo es que me voy a hacer cura porque he visto pues que hoy en día pues quizás es un tipo de oficio de los más seguros, y por otra parte a mí eso de casarme no me gusta, y como prefiero renunciar al matrimonio, pues entonces, a ver, sal corriendo de aquí que tú no tienes vocación, ¿sabes? O sea, tú verías que esa persona no ha sido llamada, en ella no existe una serie de cálculos prácticos
que a ella le cuadra ser cura, pero eso no es una vocación, ¿eh?